Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro seminario de lectura. Una vez más, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, noches ya. Estamos contentos porque continuamos con estas charlas, con estos encuentros que en realidad son formativos, también realmente son encuentros de amistad, porque eso es lo que realmente buscamos. A partir de la filosofía cristiana, buscar la verdad que nos funda, esa verdad que nos nutre, y bueno, a partir de esa verdad crecer también en la amistad. Desde ya, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Hoy estamos en el segundo encuentro de este seminario de lectura que estudiamos, en donde estudiamos, digo bien, el texto Dios y la filosofía de Tine Gilson. Realmente un texto muy profundo, un texto realmente metafísico, como habíamos indicado en el encuentro anterior, que requiere de mucha paciencia en la lectura, de mucha reflexión, porque hoy día nos cuesta detenernos en este mundo que vive totalmente en la prisa, nos cuesta detenernos y nos cuesta penetrar en las profundidades del ser, ¿verdad? Pero no obstante, hacemos el esfuerzo y procuramos. Y la idea es eso, procurar, y para eso creamos estos seminarios para ir creciendo, para ir estudiando y bueno, para ir conociendo de esa manera. Hoy vamos a compartir un poco el segundo capítulo de este texto, Dios y la filosofía. El segundo capítulo tiene por título Dios y la filosofía cristiana. Y hoy nos va a acompañar el compañero Eugenio con una exposición. Después de la exposición de Eugenio va a comentar un poco el compañero Edgar. Seguidamente va a comentar el compañero Ignacio. Y también yo comentaré de manera breve algunas cuestiones en torno a la filosofía cristiana. Y después ya abrimos para el espacio para las preguntas y para las reflexiones de todos los participantes del seminario. Desde ya, muchas gracias a todos y le dejamos entonces a Eugenio para que nos presente sus temas. Adelante, Eugenio. Aquí está. Bueno, muchas gracias, profesor, y buenas noches de vuelta a usted, profesor Víctor, profesor Ignacio y los compañeros. Antes de iniciar, digamos, o de comentar un poquito el texto de Gilson, sería, creo, conveniente dar un pequeño panorama biográfico, digamos, de los autores de los cuales hablaría Gilson en este capítulo, que son San Agustín y Santo Tomás, para tener por lo menos un panorama de en qué época y en dónde nos estamos, digamos, parando, ¿no? Empezando por San Agustín, sabemos que San Agustín nació en el año 354, ¿no? En Tagaste, lo que hoy sería Argelia. Sabemos que en su juventud, digamos, San Agustín llevó una vida turbulenta, una vida desordenada, alejada justamente de todo lo que tenga que ver con una formación cristiana. Cultivó estudios clásicos, posteriormente se hizo maniqueo, decepcionado del maniqueísmo, cayó en el escepticismo, para luego convertirse, o mejor dicho, para luego, digamos, profesar lo que podríamos llamar el platonismo. También sabemos de su historia que gracias a la influencia de su madre, que sería ahora Santa Mónica, y San Ambrosio, se convirtió al catolicismo más o menos alrededor del 387, si bien tengo entendido. Desde el 395 fue obispo de Hipona. Una vez siendo obispo combatió el maniqueísmo, el onatismo y el pelagianismo, y murió en el año 430. Podemos resumir en cierto modo que el tema central de la filosofía agustiniana es el alma y Dios, ¿no? Él planteaba que conocer el interior, conocer el propio interior, conocer lo subjetivo, y a partir de allí elevarnos a Dios era su programa filosófico. Por eso él tenía una frase que decía: de lo exterior a lo interior y de lo inferior a lo superior. También planteaba que Dios es más íntimo que nosotros mismos, y al rechazar el materialismo y el escepticismo de su época,
podríamos entender el por qué expresó, digamos, en cierto modo, su manera de filosofar en esta frase que decía: nos hiciste para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, ¿no? Luego, mucho tiempo después, estamos hablando ahora del siglo IV, que es de San Agustín, pasamos, atravesando, digamos, varios siglos después, llegamos hasta Santo Tomás. Justamente al dar este salto, encontramos entre ambos autores muchos otros problemas en cuestiones filosóficas que se estaban planteando. Por ejemplo, el problema de los universales, estaba la figura de San Anselmo y sus fundamentos ontológicos de la existencia de Dios. También están los famosos o importantes filósofos árabes como Avicena y Averroes. En fin, todo ese periodo de la filosofía, haríamos un salto hasta llegar hasta Santo Tomás de Aquino, que sabemos nació en el castillo de Rocaseca en el año 1225. Estudió en París, o sea, que enseñó en París, en otras universidades, y ingresó a la Orden de los Dominicos. Mm, Podemos decir que representa la cumbre del pensamiento medieval. Santo Tomás de Aristóteles tomó, digamos, el vocabulario técnico y el realismo y algunas orientaciones metafísicas. De Platón heredó una suerte de intuición de la participación, y de la revelación cristiana justamente el teocentrismo y el orden sobrenatural. Eh, Posiblemente una de las más grandes o complicadas síntesis que podemos encontrar en la filosofía es justamente la síntesis que habla sobre la fe y la razón, que Santo Tomás en cierto modo lo desarrolló de una manera magistral, eh, unificando aportaciones tanto de Platón como de Aristóteles y la revelación cristiana. Eh, También planteaba las famosas vías de la existencia de Dios, que son las 5 vías, que, bueno, él decía que la existencia de Dios es evidente en sí misma, pero que necesariamente las personas necesitan una suerte de demostración que los convenza de dicha afirmación. Tanto es así que propone la demostración a posteriori, a partir de los hechos sensibles como el movimiento, la contingencia, los efectos, el orden del universo y la graduación de las perfecciones. Eh, con ayuda del principio de causalidad, infiere que todos esos hechos exigen la existencia de un ser que puede concebirse como primer motor, primera causa, ser necesario, ser perfecto y ordenador supremo del universo. En simples palabras, ese ser superior sería Dios. Bueno, empezando con la lectura de Tientzinson. De cierto modo, este capítulo empieza haciendo alusión más o menos a lo que habíamos visto en la clase anterior, en donde los griegos, tratando de ubicar, digamos, la presencia de una deidad en ciertas reflexiones filosóficas, o a través de ciertas reflexiones filosóficas en cuestiones tangibles o en cuestiones de la naturaleza, ¿no? Porque justamente eran eh, físicos, ¿no? Eh, Encontramos que la tradición judío-cristiana, o mejor dicho, los judíos, los cristianos ya tenían a su Dios, digamos, establecido, que se le había autorrevelado a ellos mismos. Es más, en cierto sentido, Moisés, al no conocer el nombre de Dios, pues justamente como una persona religiosa, y tal vez podemos decir incluso curiosidad, le pregunta a Dios cuál sería su nombre, en caso de que a él se le preguntase lo mismo, y Dios mío le dice: yo soy el que soy, digamos. Y esa respuesta, soy el que soy, o yo soy, es, digamos, lo que en cierto modo como da el origen del filosofar, y es como, digamos, el punto central de la metafísica cristiana, que nos ayuda justamente a filosofar en estas cuestiones que tienen que ver con la fe. Justamente el yo soy eh, es conocido como Yahvé o Jehová, que significa justamente el que es. Eh, Cuando en la época de los cristianos, digamos el cristianismo incipiente, ya algunos filósofos clásicos griegos estaban dejando de lado las cuestiones míticas o mitológicas y creencias, en cierto modo también religiosas de la época, y se estaban convirtiendo al cristianismo, ya estaban criticando y cuestionando estas suertes de influencias filosóficas míticas, mejor dicho, influencias míticas en la filosofía. Eh, en cierto modo también en esa época ni siquiera, según Gilson, los más importantes o representativos filósofos de la época podían con claridad
decir cuál es la causa suprema de todas las cosas. Y aquí escribe Gilson, por ejemplo, Platón, por ejemplo, había visto con claridad que la explicación filosófica última de todo lo que es debe basarse finalmente no en los elementos de la realidad que siempre están siendo engendrados y que realmente nunca son, sino en algo que por no tener generación existe y es en verdad. Lo que Platón estaba planteando era básicamente lo que los cristianos también estaban pensando, ¿m? Con una sola diferencia de que, por ejemplo, Moisés decía el que es, cuando se refería a Dios, y Platón decía lo que es. Ambas expresiones, aquí explica Gilson claramente, parecen aplicarse a la existencia de Dios, ¿no? Entonces nos encontramos aquí en una suerte de línea divisoria, digamos, entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano, entre lo que sería la filosofía griega y la filosofía cristiana. Aquí hay un punto importante también que resalta Gilson y que me gustaría, tal vez al final de la charla, se pudiera hablar un poquito sobre el tema. Gilson habla aquí y dice en la página 63, tomando en sí, el cristianismo no es filosofía, es la doctrina esencialmente religiosa de la salvación de los hombres mediante Cristo. La filosofía cristiana surge de la conjunción de la filosofía griega y de la revelación religiosa judeocristiana, proporcionando la primera, la filosofía griega, la técnica para explicar racionalmente el mundo y la segunda, la revelación judeocristiana propiamente, creencias religiosas de valor filosófico incalculable. Y estuve viendo también en otro material, otro texto, algo que haga referencia con respecto a la influencia de la razón en el pensamiento, más específicamente en el pensamiento de San Agustín. Y encontré de que para Agustín la fe y la razón pueden llegar a la verdad, pero deberían hacerlo de una manera conjunta, eh, unidas, ¿no? Eh, la razón, digamos que es imprescindible para la fe, y para tener fe es necesario previamente poder pensar, ¿no? Ahora bien, una vez que la fe ha entrado en, en la discusión filosófica, proporciona a la razón mucho material de trabajo. Y esto es interesante porque un creyente, justamente al tener fe en ciertas cosas, esta le pone ante sí eh, el tema de su filosofía o la problemática sobre la cual filosofar o sobre la cual puede pensar. Por ejemplo, los cristianos creemos en la existencia de Dios, creemos que Dios ha creado el mundo, ha creado el universo, ha creado al ser humano, etcétera. Y aunque esto pueda ser discutido o intentado discutir de una manera racional, de una capacidad racional, no impide que estos mismos asuntos puedan ser interpretados también desde la fe con la ayuda de la razón, del pensamiento filosófico. En este caso, podríamos decir con claridad que la fe orienta a la razón e indica el camino de lo que hay que pensar y muestra la dirección en la que es preciso, digamos, trabajar. En cierto modo, sería como que la fe es la proveedora de temas para la razón y y de manera análoga, asuntos sobre los que se pueda pensar. Creo que en ese sentido, digamos, podríamos entender la influencia importante de la fe a la hora de filosofar o a la hora de desarrollar una filosofía, en este caso cristiana. Como hemos dicho, al surgir esa divisoria entre el pensamiento griego o antiguo y el pensamiento cristiano, digamos que el primer contacto, de alguna manera, de la especulación filosófica griega con la cristiana surge justamente con San Agustín. Eh, Cuando comenzó San Agustín a leer unas obras del neoplatónico Plotino. Entiendo aquí, según el texto de Gilson, lo que San Agustín había leído era la obra de Plotino, no la obra directa no las obras directas de Platón, digamos, sino que la síntesis que ha hecho Plotino de una manera genial de las obras de Platón, ¿no? Y también Plotino sabemos que hizo una suerte de síntesis de las obras por excelencia platónicas, también aristotélicas y estoicas. Encontramos en el transcurso del texto las influencias de Plotino con respecto al concepto del uno, al concepto del nous o intelecto, y justamente de eso es lo que se agarra, digamos, San Agustín, y
descubre en esos conceptos o en esas explicaciones filosóficas hechas por Plotino em, al propio Dios de los cristianos, ¿no? Con sus atributos esenciales. Y se hace aquí en forma de pregunta, Gilson se plantea, ¿quién es el uno sino Dios Padre, primera persona de la Trinidad cristiana? ¿Y quién es el nous o intelecto, sino la segunda persona de esa misma Trinidad, es decir, el verbo, la palabra? Más adelante, sigue diciendo Gilson, en el principio fue el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas eran hechas por él y nada de lo hecho se hizo sin él. Bueno, en realidad este es un fragmento, digamos, del libro de las Confesiones de San Agustín, que aquí lo trae a colación Gilson. En ese sentido, plantea Etienne Gilson de que justamente cuando San Agustín había leído la obra las Eneadas de Plotino, halló en ellas las tres nociones esenciales del cristianismo, que es justamente Dios Padre, Dios Verbo y creación. Bueno, desde ahí, después de una larga exposición que hace Gilson, se pasa directamente, como habíamos dicho al principio, haciendo un gran salto de varios siglos, porque San Agustín está en el siglo IV, pasamos ahora directamente al siglo XIII, nos encontramos con Santo Tomás. Si bien en la influencia metafísica, filosófico-metafísica de San Agustín fue el platonismo a través de Plotino, para Aristóteles fue la metafísica aristotélica. Si bien, como estábamos diciendo al principio, el aspecto religioso, porque también hay una suerte de explicación religiosa en la influencia platónica, no fue revelado en su totalidad, sino en el siglo III por Plotino y luego también profundizado un poco también dejándose influenciar por San Agustín. Las especulaciones metafísicas y de no llamarlo religiosa, sino de una cierta deidad, eh, digamos que no fue expuesta en su profundidad, sino hasta Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Pero Santo Tomás de Aquino hace una suerte de metamorfosis del pensamiento aristotélico a la luz justamente de la revelación cristiana. El pensamiento que se piensa a sí mismo de Aristóteles ha sido un elemento esencial en la teología de Santo Tomás. Eh, Aparece aquí también el concepto de la palabra, como dijimos al principio, de el que es, como Dios mismo se había autocalificado, se había manifestado su nombre. Entonces aquí surge una cuestión que Gilson trata, el tema de la esencia y la existencia. En esta parte del texto de Gilson que nos compete, sería bueno también en ese caso tratar, concentrarnos un poquito en esos dos conceptos de esencia y existencia, y para ello creo conveniente también ver el tema de lo necesario y lo contingente. Bueno, entendemos por lo contingente. Yo tengo dificultades para escuchar. Sí. Eugenio, Creo que se cortó la Sí, llamada de Eugenio. Eugenio, sí, el teléfono de él es. así le esperamos un rato, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, la vamos a esperar sin problema. Ahí abandonó la reunión y seguramente entra enseguida otra vez para que pueda continuar.
Hola, Eugenio. Perdón por Micrófono. los Ahí, problemas. perfecto. Ahora te Seguimos, escuchamos. profesor. No te preocupes, no te Disculpe, preocupes. disculpe. Ok. Bueno, como estamos diciendo, el tema de estos dos conceptos de esencia y existencia, que es en cierto modo lo que desarrolla Gilson en esta parte al hablar de Santo Tomás, creo que son ideas que sería bueno después de la charla tocarlo de vuelta, profundizarlo, discutir un poco sobre ello. Eh, bueno, como según estoy entendiendo, lo que Gilson estaba planteando es que esencia y existencia expresan, digamos, aspectos distintos, pero de una realidad. En cierto modo, también la esencia no presupone la existencia, pero en el caso, bueno, por ejemplo, yo puedo tener la esencia, qué sé yo, de un centauro, pero que yo tenga la esencia del centauro no significa que ese centauro necesariamente exista. Pero en el caso de Dios es una cuestión particular, muy particular, lo estaba planteando Santo Tomás, en el sentido de que en los seres contingentes que somos nosotros, la esencia no implica necesariamente existencia, pero en Dios la esencia implica necesariamente existencia porque Dios es un ser necesario. O sea que esencia y existencia en Dios están juntos. Eso es lo que entiendo que está queriendo decir aquí. Y ser Dios un ser superior y eterno, y el tener su esencia como un ser superior y eterno, justamente no podemos decir o llegar a la conclusión de que no existe porque sería una suerte de contradicción. Porque si nos fijamos en el atributo eterno de Dios, algo que es eterno, obviamente nunca nació, digamos, y tampoco va a morir. Por lo tanto, eh, ha, ha existido siempre, ¿no? Y por definición existe. Entonces, esto es lo que quiere decir que Dios, la existencia de Dios implica necesariamente la esencia de Dios implica necesariamente su existencia. Y aquí justamente Gilson escribe, la palabra ser designa una sustancia, mientras que la palabra ser, en sentido de ese, es verbo y designa un acto, que es el acto de ser. Comprender esto es llegar hasta el nivel de la existencia, que es mucho más profundo que el nivel de la esencia. Por eso, puede decirse con toda razón que todo lo que es sustancia debe tener necesariamente esencia y existencia, esto aplicado como estamos diciendo, en el caso particularísimo de Dios. También algo interesante que menciona Gilson aquí es que califica a Tomás de Aquino no como discípulo de Moisés, sino más bien como discípulo de Aristóteles, a quien en el sentido de que Aristóteles le debe, digamos, su método, sus principios, hasta su importantísima noción de la realidad fundamental del ser. Entendemos también, bueno, como dijimos hace rato al principio, y esto ya como para concluir, San Agustín hablaba de que para llegar a la verdad es necesario que la fe y la filosofía o la reflexión filosófica vayan juntas, vayan de la mano, en una suerte de unidad. Para Santo Tomás, o sea, Santo Tomás distingue con claridad y habla de una suerte de autonomía integrada, en donde la filosofía tiene su autonomía y la fe tiene su autonomía. La filosofía tiene su método, su manera de trabajar, su manera de indagar. La fe tiene su método, su manera de indagar y de trabajar. Pero al final se unen, digamos, se integran por sus autonomías integradas porque llegan a la misma conclusión, justamente, que es la conclusión del ser supremo, ser necesario que es Dios. En ese caso, profesor, voy a explicar un poquito después, yo entiendo que justamente al ser autonomías integradas, podríamos llegar, digamos, desde la razón, desde el realismo, digamos, que viene ya de Aristóteles, partiendo, digamos, de las cosas que captamos a través de los sentidos,
descubrimos, digamos, la esencia de esas cosas. A partir de esas cosas tratamos de llegar a las primeras causas a través de la razón. De ahí podemos hacer uso, por ejemplo, del método, de la manera que Santo Tomás muestra la existencia de Dios de una manera racional, y por medio de la razón llegamos a la existencia de Dios, o a la primera causa, o al ser necesario, por medio de la razón, sin siquiera hacer uso de la fe o de la revelación. Pero, y también de lo mismo podemos hacer desde la fe, por medio de la autonomía de la fe, llegar a lo mismo. Si bien son, digamos, disciplinas en cierto modo autónomas, sí o sí están integradas al final, porque llegan ambas a la misma conclusión, que es justamente la verdad absoluta, que es Dios. Bueno, hasta aquí es básicamente la presentación. No sé si ustedes podrían ahondar un poquito más en algunas cositas o agregar lo que falte, por favor. Estamos para escuchar. Muy bien, gracias Eugenio por tu presentación. Vamos a pasar ahora a los comentarios. Edgar, no sé si puedes comentar algo de tu lectura. ¿Estás ahí? Bien. No sé si Ignacio tenía algo que comentar referente a la exposición, al texto que hemos leído. Sí, algunas cositas nada más. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, muy ordenado, Eugenio, muy ordenado, muy bien detallado, digamos, el hilo conductor de la lectura. Yo creo que entramos en una dimensión realmente complicada de la filosofía, y más nosotros, los que vivimos de alguna manera en este periodo posmoderno, moderno y posmoderno. Nos cuesta un poco hablar de metafísica, de eso ya habíamos hablado, ¿verdad? La visibilización que hace Gilson como perteneciendo a la modernidad, influenciado por el positivismo y el materialismo y la reducción de toda la realidad a la materia. Entonces cuesta un poco siempre abordar estas cuestiones que atañen a la metafísica. Yo quisiera un poco reflexionar en torno a San Agustín brevemente, porque recuerdo bien, en ese curso de filosofía cristiana, habíamos expuesto luego este tema con Víctor, o sea, parte del tema al menos, cuando San Agustín, como representante, digamos, de un hombre de una época, asimila el cristianismo, todas las ideas cristianas, y como hombre de filosofía, tiene que reflexionar en torno a estas verdades reveladas. Y la pregunta de la metafísica siempre gira en torno, ¿verdad?, de por qué existe algo en lugar de no existir nada. O sea, por qué el ente en lugar de no existir nada. Pudiendo no existir nada, existe algo, ¿verdad? Lo que en el fondo es la pregunta por el ser, lo que está en el fundamento de todo, ¿verdad? Entonces, San Agustín es un poco el representante, no solo San Agustín, los padres de la iglesia especialmente San Agustín, a quien podríamos considerar de alguna manera el primer filósofo cristiano, porque él tiene que, con la razón, dar, digamos, una explicación razonable de las verdades reveladas. Y eso es realmente complicado. Él se encuentra en una situación bastante complicada, ¿verdad? Él tiene el gran problema de la identidad. Ese es uno de los primeros problemas, digamos, del cristianismo en sus primeros pasos, digamos, en el que el cristianismo nace como una religión revelada y se encuentra con la filosofía griega, con el mundo griego. Entonces, ese encuentro realmente es clave, ¿verdad? Y el que mejor, digamos, logra de alguna manera sintetizar es Agustín de Hipona. Entonces, Agustín
acepta la verdad revelada y empieza a razonar sobre esa verdad, y en su afán de hacer razonable la verdad revelada, encuentra ciertas ideas, digamos, en filósofos como Plotino y por supuesto Platón, ¿verdad? Lo que ya había explicado nuestro amigo Eugenio. Eso por un lado, ¿verdad? Y lo interesante es, pasando a Tomás de Aquino, porque cuando él hace su análisis del ser, porque una de las primeras preguntas que se hace Tomás de Aquino, siendo muy joven, es ¿qué cosa es Dios? Preguntándose sobre la esencia de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? Y aquí hay algo bastante interesante, porque cuando uno escucha la palabra ser, básicamente en filosofía uno lo rastrea y retrocede un poco y vuelve al mundo griego en Parménides. Parménides es uno de los primeros que propone la filosofía del ser. Y esto es bastante interesante porque el ser de Tomás de Aquino, él lo extrae de la sagrada revelación, de la sagrada escritura, del texto de Moisés. Entonces, el ser del mundo cristiano no es el ser filosófico de Parménides. El ser de los cristianos, digamos, es Dios, la revelación de Dios, y tal cual Él se da a conocer, ¿verdad? El que es. Entonces, de ahí va a concluir Tomás de Aquino que en Dios coinciden esencia y existencia. De todo lo que puede ser, Dios es. Dios es la existencia misma. De ahí que es creador y es capaz de conferir la existencia, ¿verdad? Entonces, un poco eso en términos de análisis breve, ¿verdad? Sobre este apartado, ¿verdad? Del Dios y la filosofía cristiana, ¿verdad? Muy bien, gracias Ignacio. Ahí está Edgar, ya prendió su cámara, creo que ya puede hablar. Buenas Edgar, noches. Gracias, Víctor. Sí, ya estoy pudiendo acoplarme con el grupo. Estuve escuchando muy sistemático, así como comentó Ignacio, la radiografía de cómo se fueron dando este tipo de pensamiento nos ayuda y nos mueve a repensarnos de vuelta dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Y por sobre todo, repensarnos desde la verdad que analiza nuestro autor. Cómo enfocan estos dos grandes pensadores que tuvieron también referencias grandes, ¿verdad? Nada más y nada menos que un Agustín teniéndole como referente fuerte a Plotino y a su vez a, a Platón, en donde esta visión de verdad se va prácticamente desde una búsqueda metafísica, desde una búsqueda, no desde una realidad eh, de ser que se encuentra afuera, sino que desde una realidad que se encuentra desde adentro de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de la razón y nuestro proceso de interiorización también, vamos alcanzando a conciliar con ese término al que se denomina verdad. Y acá una cuestión muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se concibe la verdad en Agustín y desde las representaciones que él tenía y desde el proceso formativo que tenía, ese término le hacía eco, porque desde su contexto la verdad era subjetiva y al fin y al cabo se da cuenta él de que la verdad es objetiva, vamos a decir de alguna manera, ¿verdad? Porque la verdad no puede tener tantas manifestaciones como se estaba dando. Entonces, esa verdad, apoyado de las ideas de San Ambrosio también, se configuraron en él, en el que la verdad al que él está queriendo llegar no puede llegar de por sí, ¿verdad? Sino que esa verdad es el que le va a alcanzar a él, ¿verdad? Entonces,
una idea muy importante que resuena en San Agustín es la búsqueda de la verdad. Cuanto más uno se interioriza en su ser, encuentra respuestas mayores y en donde encuentran convicciones también. Y por otro lado, el rastreo que da Santo Tomás de Aquino respecto a este punto, de cómo canaliza estas ideas y encuentra desde la razón, inspirado desde el realismo de su maestro también. Y nada más es ese contraste de la visión de verdad que tienen estos dos pensadores es lo que quiero acotar. Para mí es sumamente importante considerar esas visiones con nuestro contexto actual. ¿Cómo estamos nosotros considerando este término, verdad? ¿Cómo vamos conciliando este término? ¿Acomodamos a nuestra realidad o acomodamos desde lo más profundo de lo que implica este término, ¿verdad? Entonces, nada más eso acotar, Víctor, a lo que ya se estuvo diciendo. Muy bien, Edgar. Excelente. Bien, yo quisiera partir de una cuestión importante, partir justamente del título del texto. Bueno, no sé si me escuchan bien, porque siento medio eco. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien, profe. Perfecto. Bien, entonces, yo quisiera partir por una cuestión fundamental, distinción, ¿sí? Distinguir para conocer, decía siempre Maritain. Entonces, distingamos una cuestión fundamental. Una cosa es el orden natural y otra cosa es el orden sobrenatural. Pero el orden sobrenatural no anula el orden natural. Hay un principio en Santo Tomás de Aquino que yo lo repito siempre, y ese principio dice así: la gracia no sustituye la naturaleza, sino que la perfecciona, la hace cada día más perfecta. La fe no anula la razón, ni la razón anula la fe. Entonces, una cosa es la filosofía y otra cosa es la teología. Yo creo que esta distinción es necesaria para poder entrar y ver lo que significa a grandes rasgos filosofía cristiana, porque el título es Dios y la filosofía cristiana. Entonces, ¿qué es la filosofía? Lo que primero debemos entender es que la filosofía versa sobre lo evidente y que la filosofía es una actividad, es una creación propia, exclusiva del ser humano. El ser humano es el que hace filosofía. ¿Por qué hace filosofía el ser humano? Porque justamente tiene un deseo natural de conocer. Y como diría Santo Tomás de Aquino, no va a parar la Inquisición hasta conocer la causa primera de todo lo que existe. Entonces, el hombre es un ser que se admira, el hombre es un ser que busca a partir de esa admiración y que busca a partir de preguntas. Va preguntando, va preguntando, van preguntando. Por eso, como diría el profesor Mario Ramos Reyes, la manera correcta de hacer filosofía es preguntar, o preguntando hacemos filosofía, ¿verdad? Entonces la filosofía se ubica en el orden natural. La filosofía se ubica en el orden natural. Y por eso la filosofía no es cristianismo. Y por eso la filosofía no es teología sagrada. Y por eso la filosofía no es ni parte de la teología. Por eso la filosofía no es revelación divina. Por eso la filosofía no es fe sobrenatural. La filosofía es el ejercicio del pensamiento. La filosofía es el ejercicio del pensamiento. Ahora bien, ¿qué es filosofía cristiana? O antes de entrar ahí, quisiera aclarar, ¿qué es cristianismo? ¿Qué entendemos por cristianismo? Bueno, cristianismo es una religión revelada. ¿Quién se revela? Dios. ¿Dónde se revela? En el tiempo, en la historia. ¿A quién se revela? Al hombre.
¿Por qué se revela? Para que el hombre pueda justamente llegar al conocimiento de Dios de una manera más adecuada y encontrar en tanto o por lo tanto en Dios su salvación. Entonces, el cristianismo es una religión revelada, ¿verdad? Donde lo que es importante es la fe sobrenatural. Y entonces tenemos ya estos dos elementos, filosofía y cristianismo. Entonces, ¿qué es la filosofía cristiana? La filosofía cristiana es formalmente filosofía y accidentalmente cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía cristiana es autónoma, tiene o trabaja dentro de su propia esfera, se centra en sus propios objetivos, investiga de sus propios principios y sus propios métodos, no va más allá de las fronteras del orden natural. No se confunde, por lo tanto, con la fe, no se confunde, por lo tanto, con la teología. Es una filosofía armonizable y de hecho se nota claramente que hay una armonía entre la fe y la razón. Y es lo que decía Juan Pablo II en su carta encíclica Fide et Ratio. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales nos llevan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Dios, va a decir Santo Tomás de Aquino. Entonces, la fe y la razón ambas nos elevan a la verdad que es Dios. Por eso también el ser humano es un peregrino, va a decir el padre Abelardo Lobato, es un mendigo de la verdad. El hombre es un mendigo de la verdad, es un peregrino del absoluto. Entonces, la cuestión central dentro de la filosofía cristiana es el ser. ¿Qué es el ser? Entonces, si nosotros decimos que la cuestión central dentro de la filosofía cristiana es el ser, estamos diciendo que la cuestión central dentro de la filosofía cristiana es Dios. ¿Por qué? Porque el primer nombre de Dios es ser. ¿Y qué significa ser? Ser significa existencia. Esto es dentro de la tradición existencial del tomismo, donde se ubica Tine Gilson. Hay muchas maneras de entender, o muchas escuelas, o muchas tradiciones dentro del tomismo, y una de las tradiciones es justamente la tradición existencial, donde se ubica Tine Gilson, porque Tine Gilson se ubica justamente se apoya en la interpretación que bien nos comentó aquí el compañero Eugenio, ¿verdad? Dios es, Dios es, Dios es. ¿Y qué es? Existencia pura. Por eso cuando Dios crea, da el ser. Entonces, cuando Dios crea, da el ser, es lo que quiere decir que da la existencia, las cosas existen porque tienen ser. Es una cuestión central. ¿Quién es Dios entonces? ¿Quién es Dios? Y Dios no es una cosa. Dios no es una cosa, ¿verdad? Y aquí es lo que se distingue justamente Santo Tomás de Aquino con otras tradiciones, y lo que Tine Gilson también afirma. Dios no es una cosa, Dios es una persona. Y en esto justamente está la distinción que hay que hacer entre la filosofía cristiana y la filosofía antigua. Y Tine Gilson comenta perfectamente en este apartado, diciendo, por ejemplo, que el Dios de Aristóteles no es el Dios cristiano, porque el Dios de Aristóteles es una cosa pensante que se piensa a sí mismo y que desconoce la realidad que está a su alrededor. Es un pensamiento que se piensa a sí mismo. Y el Dios cristiano es una persona que es providente y que con su providencia maneja la historia. Y es un Dios creador porque da la existencia. Es amor porque justamente, como diría San Agustín, está dentro de nosotros y es amor y es verdad porque justamente en Dios no hay mentira, porque es la verdad. Entonces esas son cuestiones que yo lo fui rastreando en este texto. Entonces el ser
El ser es existencia para Santo Tomás de Aquino. El ser es existencia para Etienne Gilson. Por eso Etienne Gilson comienza este capítulo diciendo que los filósofos cristianos son los filósofos más existenciales que existen. Y el cristianismo que ha hecho ha puesto la capa de la existencia a la realidad. Ha puesto la capa de la existencia de la realidad. Eso es importante, ¿verdad? Es bastante necesario tenerlo siempre presente. Y bueno, y aquí entra toda ya la antropología después, ¿verdad? Pero partamos, ordenamos la idea. Primero, distinguir. Una cosa es filosofía y otra cosa es cristianismo. Y no hay contradicción entre la filosofía y el cristianismo, muy al contrario, se distinguen. ¿Por qué? Porque ambos son de órdenes diferentes y tienen sus métodos diferentes y tienen sus principios diferentes, pero persiguen una sola cuestión, la verdad. Y la verdad es Dios. Entonces, ¿qué es la filosofía cristiana? Es formalmente filosofía, ¿sí? Es filosofía, ¿verdad? No es autárquica la filosofía cristiana. Ni ninguna filosofía es autárquica, que no necesita de otro saber para crecer, para desarrollar las ideas. Y es accidentalmente cristiana. Y ha aportado la filosofía cristiana muchísimo a la filosofía. El término persona, por ejemplo, por aclarar, ¿verdad? Entonces, Dios es el ser que cuando crea da el ser, da la existencia. Dios es creador, Dios es providente y con su providencia gobierna la historia. Está a nuestro lado, nos guía, nos orienta. No es el pensamiento que se piensa de Aristóteles, sino que es una persona, no es el Dios en cristiano algo, una cosa, sino que es alguien, una persona, ¿verdad? Esto es lo que yo resalté de esta cuestión, ¿verdad? De la lectura que hemos dado a este capítulo segundo de este magnífico libro justamente de Etienne Gilson, que es Dios y la filosofía. Bien. Y ahora podemos preguntar las cuestiones que necesitamos preguntar o aportar algo más. El micrófono está abierto para quien quiera hablar. Quiero agregar nomás aquí una cuestión. Martin Heidegger había dicho que Occidente se olvidó de pensar el ser, se ha olvidado del ser. Y en realidad no es así. Y aquí Etienne Gilson lo clarifica y dice que no, que justamente la metafísica más elevada de Santo es la de Santo Tomás de Aquino y es justamente una metafísica del ser en cuanto a ser y sus primeros principios, ¿verdad? Una metafísica existencial, no esencialista, no de las esencias, sino que de la existencia. Y bueno, no es entonces como ha querido demostrar Martin Heidegger que Occidente se olvidó del ser. No se olvidó. ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino lo trató, lo trabajó, después lo recuperó Etienne Gilson, Maritain, ¿sí? Los grandes filósofos cristianos siempre hablaron del ser, siempre tuvieron los grandes filósofos cristianos una metafísica altísima. Agustín, ¿sí? Ha hablado también del ser. En fin, todos los filósofos cristianos han hablado del ser. Todos los filósofos cristianos han hablado del ser. ¿Por qué? Porque justamente ser es el nombre propio de Dios, el que es. Yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un filósofo cristiano se va a olvidar del ser siendo que el nombre propio, más propio de Dios es ser? No puede. Y nunca se olvidó, sino que lo iba trabajando, lo iba trabajando. Ahora, la edad moderna sí se ha olvidado del ser. La edad moderna sí.
partiendo de Descartes, que ha puesto el pensamiento sobre el ser. Kant, que ha negado esa capacidad que tiene el hombre de alcanzar el ser. Obviamente, no vamos a agotar racionalmente el ser por su infinita, por su infinito ser, por su infinita existencia, es inagotable, pero podemos nosotros acercarnos racionalmente. La filosofía cristiana no es fideísta, la filosofía cristiana no es racionalista, sino que es una filosofía que armoniza la fe y la razón. Eso nomás quería recordar. Víctor, yo quisiera agregar algo. Hay algo interesante, como plantea Etienne Gilson, el desarrollo del libro, el concepto de Dios en los distintos momentos, digamos. En la mitología, en el mundo griego, él, por supuesto, habla que la concepción de Dios que tenían los griegos viene de la mitología homérica, de Siodo y compañía. Pero ya tenemos dentro del mundo griego a un Platón y a un Aristóteles que no creen en ese infantilismo religioso de los griegos, ¿verdad? Es más, el planteamiento de un Augusto Comte en su evolucionismo del pensamiento sitúa, digamos, al politeísmo que finalmente llega a una comprensión superior y empieza a concebir la idea del Dios monoteísta o la unicidad de Dios, que es un gran aporte del judaísmo y del cristianismo. Entonces, cuando adviene el cristianismo y se encuentra con la cultura, con la filosofía griega, se crea esa cultura judeo-cristiana, grecorromana, por decirlo así. Entonces empezamos o se empieza a reflexionar sobre Dios en torno al ser, la cuestión del ser. Y tenemos a un Agustín de Hipona que retorna al gran maestro universal, al divino Platón, ¿verdad? Para de alguna manera hacer razonables las ideas que trae el cristianismo, que para los filósofos cristianos la revolución del cristianismo es la revolución más grande, porque realmente representa una revolución, especialmente en varios conceptos centrales que va a cambiar para siempre la historia de la humanidad, ¿verdad? El concepto de Dios. Dios deja de ser el bien supremo, deja de ser el motor inmóvil, el acto puro, o esas mitologías paganas del infantilismo religioso, ¿no? Dios pasa a ser una persona, Dios pasa a ser padre y pasa a ser creador, ¿verdad? Y eso puede ser interpretada, como bien mencionaste, desde la doctrina religiosa, pero también puede ser razonada desde la filosofía. Y es un poco lo que intenta hacer un Agustín de Hipona. Y finalmente un Tomás de Aquino dándole una potestad demasiado grande a la razón. Y él reconoce eso en la persona de Aristóteles, que con espectacular como expresa el libro. Dios cuando se revela hasta donde el hombre es capaz de entender, dice Etienne Gilson. Y se revela como existencia. Y como él es la existencia, es capaz de dar aquello que es parte de su ser, ¿verdad? De su esencia. Entonces, Martin Heidegger, mencionando a Martin Heidegger, negaba, le quitaba la credencial de filosofía o de filósofo al cristiano. El cristiano no puede ser filósofo, no puede ser, porque ya tiene la respuesta a la pregunta de todas las preguntas. ¿Por qué existe algo en lugar de no existir nada? Y para el cristiano existe algo porque Dios creó, porque Dios es el ser y es y tiene por esencia la existencia, para la redundancia. Y es capaz de producir algo de la nada porque él mismo es la existencia. Entonces, en Tomás de Aquino tenemos una gran admiración a Aristóteles, por ejemplo, ¿verdad? Y recuerdo bien una de las preguntas justamente que se planteaba el mismo Tomás de Aquino,
por qué Dios se reveló, ¿verdad? Porque Aristóteles no conoció la revelación sobrenatural. Tenía la revelación natural ante él, la naturaleza, el orden del mundo, y con un esfuerzo extraordinario de la razón, porque también Etienne Gilson reconoce eso, ¿verdad? Que tanto Platón y Aristóteles hicieron un desarrollo extraordinario de la racionalidad humana para llegar a la unicidad de Dios. Ellos, siendo griegos, ya no creían en ese politeísmo infantil. Y más todavía Aristóteles, ¿verdad? Por supuesto, en la línea de Tomás Aquino, ¿verdad? Le llama el filósofo. Él llegó al conocimiento de Dios a través de la revelación natural. Y entonces una de las preguntas, ¿verdad?, de por qué Dios se da a conocer, por qué se revela, es porque no todos somos Aristóteles. Ahí está la revelación sobrenatural, ¿verdad? Porque Aristóteles hay uno o dos por ahí, con suerte. Después todos necesitamos la asistencia de Dios. Dios se da a conocer para que nosotros podamos llegar a conocer su existencia. Y a partir de ahí, con la razón, como un instrumento, escudriñar, digamos, dentro de esa revelación. Eso es lo que hace al filósofo cristiano, partir de la esencia de Dios, de la existencia, lo hace existencialista por naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso un poco a modo de comentario, ¿verdad?, que se me pasó hace rato. Perfecto, doctor. Y mira que eh, en realidad, el cristiano tiene la obligación de ser filósofo, en el sentido más propio del término, porque justamente es persona, y toda persona necesita ejercitarse en el pensamiento. Necesita toda persona pensar, reflexionar, juzgar la realidad, elevarse de los seres al ser. Necesita la persona meterse dentro de sí, pensarse, analizarse, reflexionar sobre su existencia, pero que no se quede dentro suyo, sino que se exteriorice después, como en las confesiones de San Agustín, por ejemplo. ¿Verdad? Agustín se introduce dentro suyo, se piensa, se analiza, se cuestiona y después comenta. Le comenta a Dios y le comenta al público. Por eso Agustín no es un filósofo inmanentista, sino que un filósofo del interior, pero su interioridad se eleva a la trascendencia. Bueno, entonces, es mentira eso de que los cristianos no pueden filosofar como quería el gran filósofo Martin Heidegger, sino que realmente el cristiano, por su condición de persona y cristiano, está obligado a filosofar. Y nos remitimos en aquel texto, en aquella expresión de San Pedro. Tenemos que dar razones de nuestra fe. Tenemos que dar razones de nuestra fe. No podemos ni quedarnos cruzados de brazos, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí está la cuestión. Fe y razón. Por eso yo siempre insisto, yo recuerdo que un profesor cuando estaba en el segundo curso de filosofía, ahí en el instituto, cuando eso de teología, hoy Facultad de Sagrada Teología, no pueden pasar ustedes a teología sin haber leído la Fides Ratio de Juan Pablo II, nos decía, ¿verdad? Porque realmente ese documento es como una especie de historia de la filosofía y una historia realmente llena de filosofía, ¿verdad? Eso nomás quería resaltar sobre lo que dijiste, Nacho, muy oportuno, la verdad. No sé si alguien tiene algo más que comentar, que decir. A mí me gustaría decir algo muy breve. Lo que pienso es que gracias al cristianismo la filosofía evolucionó y en vez de ir en busca de la verdad, fue en busca de Dios. Porque con Parménides se hablaba del ser, se nombraba las cualidades del ser.
pero no se llegaba al término, y este término superior que es Dios. Y con el cristianismo se pudo conocer el verdadero nombre de lo que es el ser, de lo que es el uno, y de esa manera es como que se clarificaron las ideas también del filósofo. Eso quería aportar. Muy bien, gracias Cecilia. Bueno, y yo una vez dije eso, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Hoy no se puede hacer filosofía sin recurrir a los términos que el cristianismo ha dado a la filosofía. Persona, creación, ser absoluto, existencia, materia, buena. Recuerden ustedes que en la filosofía de Grecia, en la filosofía antigua, la materia era considerada mala. Por eso dentro del cristianismo surgen las raíces para que la ciencia moderna pueda florecer. Sin el suelo nutricio del cristianismo, la ciencia moderna no se hubiese desarrollado como tal. ¿Por qué? Porque el cristianismo ya no vio la materia como decadente, como mala. ¿Cómo pico Dios, que es creador y es bueno, va a crear algo malo, la materia? No puede. No puede. Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, a partir de esa idea, ya se entiende que la ciencia, o sea, que el cristianismo es el suelo nutricio para la ciencia moderna. Y todavía más, toda la obra creadora de Dios está estrictamente ordenada como para que la inteligencia pueda conocer. Y si la creación es obra de la inteligencia, obviamente la ciencia puede crecer únicamente a partir de este suelo nutricio. Y los grandes científicos eran cristianos. Y esa es una cuestión central, ¿verdad? Eso yo una vez dije, Cecilia, y bueno, la gente no le gustó, pero en realidad nos remitimos a los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, también el tema de la igualdad, la fraternidad y la libertad tienen un fundamento evangélico, es decir, en los textos del Evangelio, y esto Maritain lo trabaja perfectamente. La verdadera democracia hay que buscar siglos, muchos siglos antes de Kant y de Rousseau, en los Evangelios. Ignacio. Víctor, hay un artículo que voy a pasar al grupo, eso siempre compartimos con Víctor, esa idea de que el cristianismo trajo una gran revolución y un cambio de cosmovisión en el mundo, de tal manera que propició el desarrollo de la ciencia, se desarrolla en un magnífico artículo bastante provocativo cuyo título es ¿por qué la ciencia se desarrolló solamente en el universo, en el occidente cristiano? Es un título bastante provocativo, vamos a pasar en el grupo para poder leer, ¿verdad? Siempre solemos, no, realmente fuimos muy cuestionados con Víctor cuando promocionamos ese artículo fascinante en el cual se detalla el desarrollo que alcanzó el mundo de la ciencia gracias al aporte del cristianismo, gracias a la revolución cristiana, que en el periodo medieval, digamos, encuentra probablemente el momento más superlativo en el que se podía hablar en términos metafísica de verdad, ¿verdad? Siempre la cuestión de Dios era central, ¿verdad? Por supuesto, eso va a ser abandonado en la era moderna, lo que Víctor estaba mencionando, ¿verdad? Las ideas cristianas van a seguir, pero vaciadas de esa metafísica, de ese fundamento. Dios va a ser exiliado, Dios y la metafísica va a ser exiliada, digamos, exiliado y exiliada de la era moderna, ¿verdad? Y a la era moderna, Nietzsche, que era un ateo, le va a llamar cristianismo sin Dios. Hay una denuncia fortísima de Nietzsche contra la modernidad, ¿verdad?
Ustedes no son originales. Todas sus ideas son ideas cristianas, pero sin Dios. Ustedes no son más que un cristianismo sin Dios, ¿verdad? Adelantando un poco la línea de pensamiento de Dios ha sido exiliada, la metafísica va a ser exiliada. Hay un abandono total, digamos, de la metafísica y con ello todas las concepciones y los aportes del cristianismo. En la persona humana, la historia, la política, la sociedad, muchos de los grandes aportes, el hombre del Renacimiento va a querer volver al mundo occidental, tratando de obviar 1000 años de cristianismo, tratando de obviar los grandes aportes del cristianismo. Bueno, eso ya sabemos en qué desembocó, ¿verdad? En la tragedia de la modernidad en la primera parte del siglo XX, ¿verdad? Y mira que, referente al tema, es impensable los derechos humanos sin la realidad de la persona. No se puede. No existe derecho humano si no existe la realidad de la persona. La realidad de la persona es lo que sustenta los derechos humanos. ¿Y quién introduce la reflexión en torno a la persona humana? Es el cristianismo. ¿Cuándo? En los primeros siglos del cristianismo. Justamente en los debates, en las reflexiones, en los estudios en torno a la Trinidad y a la persona de Cristo, ¿verdad? Los debates trinitarios y cristológicos. A partir de ahí se introduce el término de persona. El ser humano es persona humana. Por analogía, el tercer analogado. ¿Quién es la persona primera? El Padre. Y nosotros somos la tercera persona analogada. Por eso no es redundancia decir persona humana, es precisión, porque hay una persona humana, una persona angelical y una persona divina. Redundancia es círculo redondo. Eso es redundancia. Triángulo de 3 partes, de 3 lados. Eso es redundancia. Pero persona humana es precisión. Bueno, entonces, no existen derechos humanos sin este término, sin esta realidad de la persona, de la dignidad. Y yo decía siempre, y lo trabajé en mi trabajo de tesis para la licenciatura, ¿dónde se fundamenta la dignidad de la persona humana? Para nosotros, los filósofos cristianos, en Dios, porque nosotros somos creación de Dios. Hay como o sea, nosotros somos como una especie de sagrario. Hay como algo sagrado en la persona. Y bueno, esa es la imagen y semejanza de Dios. Eso nomás quería acotar, ¿verdad? Adelante, Jonás. Estoy escuchando atentamente este fabuloso tema, che. Profundo, profundo, por sobre todo, ¿verdad? Esencia y existencia. Algo que en aquella época me dio dolor de cabeza, ¿verdad? Porque es algo que en sí es muy difícil de llegar a profundizar, ¿verdad? Como corresponde. Y más todavía en un momento, en poco tiempo, ¿verdad? Me venían en la mente estas dos palabritas, ¿verdad? Que, por decirlo así, pareciera ser muy fácil de comprender, ¿verdad? Pero llega a ser muy complicado, muy complicado. Y ver un poco eh, desde la idea del autor, ¿verdad? Que estamos tocando, cómo va impartiendo su idea, ¿verdad? Yo al menos no leí del todo todavía el autor, pero ya me llama la atención, ¿verdad? De cómo va a ir lanzando, cómo va a ir entrando a lo que él quiere presentar, ¿verdad? Más adelante. Me imagino que va a ser más atrapante todavía, ¿verdad?
Esto me viene nomás en la mente porque es algo metafísico tremendo, ¿verdad? Cuesta un poco entender del todo bien. Y más todavía porque te llega, me hace recordar mal el profe Brown, ¿verdad? Que metafísica y se tiene que entender a profundidad, ¿verdad? Y él en sí partía, ¿verdad? Y mostraba esta parte como algo ontológico, ¿verdad? En el estudio netamente del ser. A lo que voy, ¿verdad? Me gusta mucho cómo presenta el autor en sí, porque netamente le mete a lo que es Agustín, de impone a San Agustín y después a Santo Tomás, ¿verdad? Grandes pensadores que para mi gusto lo bajan muy bien, ¿verdad? Lo que es la filosofía en sí, y no solamente la filosofía, sino que lo lleva más allá, ¿verdad? En una época difícil, de muchas preguntas por el ser, de muchas preguntas que no tenían en sí una respuesta, ¿verdad? Pero que estos grandes pensadores llegaron a profundizar como correspondían, ¿verdad? Nada más eso, Víctor. Así es, Jonas. La verdad que este autor es muy eh, importante en la historia de la filosofía cristiana y yo creo que no hay otro historiador de la filosofía cristiana como tiene Gilson. Yo creo que no hay. Es uno de los que mejor conoce la historia de la filosofía cristiana y la filosofía cristiana. Yo creo que es realmente un, un grande, ¿verdad? Por eso lo estamos trabajando. Él tiene varios textos, por ejemplo, tiene un texto justamente sobre la cuestión que mencionaste, Jonay, que es muy difícil. Yo lo he leído así a grandes rasgos todavía, el ser y la esencia. Yo les voy a pasar para que puedan ir leyendo un poquitito también, para confrontar, para relacionar los textos, ¿verdad? Pero hay que leerlo detenidamente, despacio, ¿verdad? Sin prisa. Sí, así mismo, Víctor, así como decís. Me hace recordar nomás de tantas lecturas, tantos momentos, ¿verdad? Que profundizamos dentro de la historia de la filosofía, ¿verdad? En sí como tema, ¿verdad? Y es como para leer dos líneas, agarrar la cabeza y pensar otra vez, y después seguir, ¿verdad? Porque es fabuloso, es muy profundo el tema. Excelente. No sé si alguien tiene algo más que decir, Ignacio. No, solamente me recuerdo nomás esta comparación que solía decir el profe Brun, que cuando uno va, la metafísica es algo rara en cuanto que para enseñar es semejante a San Agustín cuando él entendió la Trinidad, ¿verdad? Alcanzó a entender algo, pero al momento de explicar nadie entendió nada, ¿verdad? Entonces algo parecido pasa con la metafísica. Y más todavía cuando uno habla del ser y esencia, son conceptos demasiado profundos, ¿verdad? En términos filosóficos, ¿verdad? De repente uno llega a entender fácilmente luego. Y después para explicar es otra cuestión totalmente distinta, ¿verdad? Ahí uno se pierde y le pierde a todo el mundo, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno tiene que leer detenidamente, decía el profesor Brum, ¿verdad? Tiene que leer con la doble lectura y avanzar 2, 3 estrofas cada una semana por ahí, ¿verdad? Leer y reflexionar 2 horas sobre lo leído, decía, ¿verdad? Entonces es parecido a lo de San Agustín, ya que hablamos de San Agustín cuando intentó explicar la Trinidad, ¿verdad? Uno le voló la cabeza y otro cuando entendió algo mínimamente intentó explicar, nadie entendió nada. Entonces más o menos así es la cuestión de la metafísica, son probablemente la cuestión más dura, digamos, de la filosofía, la rama de la filosofía más dura y más difícil de roer, ¿verdad? Eso nomás
para ir concluyendo ahora, Víctor. Permiso. ¿Podríamos comparar, digamos, eso que estaba mencionando el profesor Ignacio con una experiencia mística, por ejemplo? Algo que no podemos explicar. A ver, no. La metafísica es algo que sí se puede explicar, digamos. A ver, es una pregunta realmente. La metafísica sí se puede explicar. Es complicado nada más. Y es objetivo también. La cuestión mística yo considero, esto es una opinión mía y corríjanme libremente, ¿verdad? La cuestión mística yo creo que cae dentro de la subjetividad. Es una experiencia personal, ¿verdad? Uno está más predispuesto que otro, pero la cuestión de la metafísica es una elevación de la racionalidad, al cual de manera objetiva cualquiera que haga el esfuerzo racional debería de poder trascender al campo de la física y encontrar una realidad más allá del mundo físico. O sea, yo creo que la metafísica es, no es que creo, es una realidad más objetiva. Y a ver, cuando Tomás Aquino analiza a Aristóteles, dice, si todos hacemos el procedimiento racional, el esfuerzo racional que hacen ellos, deberíamos de llegar también a Dios. Es imposible, no podemos no llegar a Dios haciendo un esfuerzo racional. O sea, cualquier hombre dotado de razón que sigue un procedimiento lógico ordenado al estilo aristotélico, debería de poder llegar, digamos, a Dios. Ahí están las 5 vías de Tomás Aquino, que siguiendo, haciendo una reflexión racional, deberíamos de poder demostrar que Dios es un ser necesario, existente y que es la existencia misma. En el campo de la mística, porque la metafísica es esfuerzo racional, en el campo de la mística es una experiencia subjetiva. Uno debe estar predispuesto. Yo no soy realmente un experto en la cuestión de la mística, ¿verdad? Y mucho menos en la metafísica, pero entiendo más o menos de esta manera, ¿verdad? O ya me escuché en algún momento una explicación sobre la mística. Una experiencia mística es subjetiva, ¿verdad? No sé, vos, Cecilia, si respondí algo, ¿verdad? Pero la metafísica es objetiva. Sí, sí, perfecto. Yo lo relacioné porque como San Agustín no, o sea, que no lo podía explicar y se dice que la mística también es algo difícil de explicar, entonces por eso lo relacioné y quise sacarme la duda. Pero sí, perfecto, profe, muchas gracias. No sé quién no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Quisiera escuchar otra apreciación, ¿verdad? El tema de, el tema del ser es una cuestión fundamental en la filosofía. La inteligencia del hombre fue creada para encontrarse con el ser y conocer el ser. Ahora bien, agotar el ser, eso sí, la inteligencia no puede hacer. Y eso trasladamos nosotros también al campo, por ejemplo, del misterio de la Santísima Trinidad. La inteligencia se ubica o se pone, por decirlo de esa manera, al lado de la Santísima Trinidad y reflexiona, busca hacer inteligible ese misterio y en cierta medida lo hace, pero no lo agota, no lo agota. Y no lo va a poder agotar porque justamente la inteligencia humana es limitada. Ciertamente podemos conocer el ser de las cosas que están detrás de las cosas. Podemos conocer con la inteligencia, podemos abstraer, podemos penetrar en las profundidades del ser, pero agotar el ser no podemos. Podemos saber qué es la Trinidad en cierta medida, pero no podemos decir esto es y terminó, ¿verdad?
No, eso no se puede, porque justamente ya entra en el campo de la fe sobrenatural ciertas cuestiones. Por eso existen, por ejemplo, dogmas que, que por su imposibilidad de ser agotadas racionalmente, tienen que ser creídas y admitidas por la fe, ¿verdad? Eso es importante también entender, ¿verdad? Porque muchas veces eh, queremos, queremos naturalizar el cristianismo y no se debe naturalizar el cristianismo, es decir, vaciar de su contenido sobrenatural, vaciar de su contenido misterioso, ¿verdad? Y eso es lo que pretendió hacer la filosofía ilustrada, y sale, tiene Gilson al paso y le dice, ¿qué sería del cristianismo sin el misterio de la Santísima Trinidad? Sin el misterio, por ejemplo, de la encarnación, que el Verbo se hace carne y ven a habitar entre nosotros. No, es imposible, ¿verdad? Bien, yo creo que podemos ir cerrando ya esta parte, este encuentro, este, este capítulo 2, que realmente hemos reflexionado bastante sobre varias cuestiones, pero cuestiones que tienen que ver mucho con nuestra formación, con nuestro crecimiento, ¿verdad? Y para el próximo jueves, ¿quién se anima a exponer el tercer capítulo, Dios y la filosofía moderna? ¿Quién puede trabajar ese capítulo y presentarnos?